cabeza ósea. Buenos días para unos amigos, buenas tardes y buenas noches para otros, dependiendo del horario en que ustedes me estén observando. Reciban de mi parte un cordial y respetuoso saludo. En esta sesión vamos a iniciar el estudio de la cabeza ósea o cráneo. El término cráneo lo utilizan algunos anatomistas para designar a la cabeza ósea sin la mandíbula. Otros para nombrar a la caja craneal que aloja el encéfalo. Nosotros nos vamos a referir como cabeza ósea o cráneo a lo que estamos observando y a lo que aloja el encéfalo como cráneo propiamente dicho. En anatomía regional o topográfica, consideramos que el cuerpo humano está compuesto por cabeza, cuello, tronco y miembros superiores como inferiores. Además, recordemos que el tronco comprende a su vez tórax, abdomen, dorso, pelvis y perineo. Nosotros vamos a iniciar el estudio del primer segmento del cuerpo humano, que es la cabeza y en especial su esqueleto. La cabeza ósea contiene diversas estructuras de gran importancia, cuyas enfermedades van a interesar no solo al médico general, sino también a un grupo de especialistas como el neurólogo, el otorrinolaringólogo, el oftalmólogo, decíamos el cirujano del macizo facial, el odontólogo, el pediatra. Es decir, que el estudio y el conocimiento de esta región es de vital importancia para todos los profesionales de la salud. Iniciamos entonces el estudio de la cabeza ósea o cráneo colocándolo en posición anatómica. Para ello utilizamos un plano referencial, un plano horizontal denominado órbito meatal o de Frankfurt. Plano horizontal que por delante se relaciona con el borde inferior de la órbita y hacia atrás debe coincidir con el borde superior del orificio auditivo externo. Es decir, entonces, que esta es la posición anatómica de la cabeza ósea o cráneo que estamos observando. Se entiende por posición anatómica aquella posición arbitraria en donde se considera al sujeto de pie, con la mirada hacia adelante, los miembros superiores colgando a los lados del cuerpo y sobre todo
con la región palmar en supinación. La cabeza ósea se le estudia como constituida por dos porciones, una posterosuperior, que es el cráneo propiamente dicho y que se lo conoce también como neurocráneo. Esto es el neurocráneo y tiene una situación posterosuperior en la cabeza ósea. La parte anteroinferior corresponde al macizo facial y se lo conoce también con el nombre de viscerocráneo. Esto es el viscerocráneo. El neurocráneo tiene como función alojar y proteger al encéfalo. También aloja las porciones proximales de los nervios craneales y las arterias encefálicas. El viscerocráneo, como usted observa, en cambio nos ofrece cavidades y agujeros. Cavidades para alojar los receptores sensoriales como la visión, olfacción y el gusto. Además, presenta orificios por donde va a entrar los alimentos, por donde entra y sale el aire. El macizo facial presta también implantación a las piezas dentarias, presta inserción a los músculos de la mímica facial y el esqueleto facial revela nuestra identidad personal. En cuanto al neurocráneo, comprende a su vez dos porciones, una superior en forma de bóveda y que constituye el techo de la caja craneal, se la conoce con el nombre de bóveda craneal o calvaria. Como podemos observar, toda la calvaria está formada exclusivamente por los huesos planos del cráneo, que tienen una osificación intramembranosa. Los huesos de la bóveda craneal se unen por articulaciones fibrosas tipo suturas. Observe que la superficie externa de la calvaria es convexa, lo cual sirve para absorber y distribuir los golpes o traumas que pueda recibir la cabeza ósea. La parte inferior del neurocráneo constituye la base craneal o suelo, donde descansa el encéfalo. Observe que es irregular y que está perforada por un gran número de orificios que van a dar pasos a elementos neurovasculares de gran importancia y que ya fueron estudiados en los videos fosa craneal anterior, fosa craneal media y fosa craneal posterior. La base del cráneo está constituida principalmente por huesos irregulares, como el esfenoides y los temporales, y en una pequeña porción por el hueso
etmoidal. El etmoides más forma parte del víscero cráneo. De ahí que muchos autores consideran que el víscero cráneo está constituido por 15 huesos cuando incluyen al etmoides. El víscero cráneo está constituido por 14 huesos, 2 de los cuales son impares y se sitúan en la línea media, que son la mandíbula o maxilar inferior, que está ausente en este cráneo, y el hueso vomer, que lo ubicamos formando parte del tabique nasal. Esos son los huesos impares del víscero cráneo. Los huesos pares son los huesos maxilares que ocupan el centro del macizo facial. Los huesos maxilares son aquellos que también se los llama maxilares superiores. Son pares. Huesos pares del esqueleto facial también son los huesos cigomáticos. Los huesos nasales que están en el dorso de la nariz, los huesos lagrimales que los buscamos en la parte anterior de la pared interna de la órbita. Tenemos también los huesos cornetes inferiores y por último los huesos palatinos, que están ubicados en la parte postero inferior del macizo facial, donde están contribuyendo a formar la parte posterior de la bóveda palatina y otra fosa que se llama pterigopalatino. Entonces, el esqueleto facial o viscerocráneo está constituido por 14 huesos, que son 2 impares, la mandíbula, el vomer, huesos pares, los maxilares, los cigomáticos, los nasales, los lagrimales, los cornetes inferiores y los huesos palatinos. Decían antes que muchos autores también incluyen al etmoides dentro del esqueleto facial o viscerocráneo. Por lo tanto, se cuenta entonces 15 huesos en la actualidad. El neurocráneo, en cambio, está constituido por 8 huesos, de los cuales 4 son impares y centrales. Hacia adelante tenemos el frontal y en la parte postero inferior del cráneo el occipital, y entre ellos el etmoides y el esfenoides. También está constituido el neurocráneo por 2 series de huesos pares y bilaterales, como son los temporales y los parietales. Es decir, que el cráneo está constituido por 8 huesos, 4 impares, frontal, occipital, etmoides y esfenoides, y 2 series de huesos pares bilaterales, que son los temporales y los parietales.